Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 8 de mayo del año 2020. Seguimos en régimen domiciliario estricto. Cada uno en sus casas. Van a ir saludando a partir de este momento. Alejandro Aval, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros y audiencia. Sigo. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buenos días, estoy muy bien y encantado de estar aquí. Juan Grompone, tu saludo. Buenos días a todos. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Buen día a todos. Muy contento de estar aquí, pero la verdad es que extraño las tertulias presenciales. Sí, creo que todos las extrañamos. ¿Volverán? ¿Serán posibles? ¿Qué protocolo sanitario tendremos que implementar? Siempre que ustedes a su vez puedan salir de sus casas, ¿no? El de las oscuras golondrinas volverán en primavera. O como decía una variante famosa, volveriola. Sí, después tenemos que discutir eso, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, como base el protocolo provisorio que está armado para el regreso del fútbol. Eso implicaría, por ejemplo, recaudos severos en cuanto a la indumentaria, dónde se cambian, cuándo se cambian. Y poner una foto de cada uno de nosotros cuatro en la mesa. Ah, esa puede ser otra fórmula. Sí. Bueno, vamos al primer tema. El presidente de la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, concretó el jueves de la semana pasada la renuncia que había presentado un mes antes. Como en el interín el gobierno no designó un sustituto, el organismo quedó acéfalo, ya que los otros dos directores, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta, ya habían dimitido en enero y marzo respectivamente. El Poder Ejecutivo todavía no envió al Senado las venias para nombrar al próximo directorio. Gil Iribarne dejó la presidencia de la JUTEP ya que la situación, dijo, era insostenible. En una entrevista con el semanario Búsqueda, Gil Iribarne aseguró que desde marzo lo único que hizo fue mantenimiento, ya que la JUTEP requiere de 2 directores como mínimo para funcionar. Pero además de denunciar ese vacío de autoridad, Gil Iribarne mostró su discrepancia con la inclusión de la JUTEP en el reparto de cargos que se hizo entre los partidos políticos días antes de que asumiera el nuevo gobierno. Hacer coincidir los cambios en la JUTEP con el cambio en el gobierno nacional y en el marco de una distribución de cargos cuotificada entre los partidos, me parecía y me parece un marcha atrás brutal en esa línea de mostrar y fortalecer la independencia de la Junta, explicó en este reportaje. Además agregó que esta forma de renovar el directorio nunca se había hecho antes y dijo que le parece un profundo error. Obviamente, añadió, el que decide es el gobierno y por eso yo, en ese contexto, me voy. Iribarne opinó que el sistema político no está dispuesto a establecer y hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de la corrupción. Bueno, ustedes leyeron este reportaje de ayer a Gil Iribarne en Búsqueda, varios querían comentarlo. Empiezo contigo, Gonzalo. Bueno, gracias. Yo sinceramente creo que Ricardo Gil Iribarne tiene razón. Creo que ha hecho un desempeño muy decoroso de la JUTEP. No le tocaron tiempos fáciles. Le tocó nada menos que tener que inculpar al vicepresidente de la República, junto con otros más. Y yo creo que lo hizo muy bien. Y estoy también de acuerdo con él, con que el tema de el control de la corrupción, el tema de la promoción de la transparencia, no tiene que ir acompasado a los cambios políticos, porque le quita toda su esencia. Es decir, esta Junta tiene que ser, por encima de todo, intachable desde el punto de vista de sus inclinaciones políticas. Tiene que ser gente que esté por encima de eso, que esté dispuesta a juzgar los temas que se le plantean con el profesionalismo, con la ética, que corresponde. Y lo político partidario no puede mezclarse con eso. Ese es el primer comentario que yo haría. Después creo que tiene razón también en otras cosas, pero ese es el primero que quisiera hacer, Emiliano. Juan, ¿tú? ¿Seguimos contigo? Sí, opino prácticamente lo mismo. Yo lo que sí creo es que la situación de Gil Iribarren era una situación
difícil. Difícil para el gobierno y difícil para él, es decir, porque realmente había un desentendimiento. Es decir, la coalición en épocas cuando era oposición criticó muchas veces a la Junta de Transparencia. De modo que esa situación hay que tenerla en cuenta. No obstante, lo cual la Junta ha actuado en situaciones bastante críticas, como la de Sendik, ¿no? En contra del gobierno de turno en ese momento. Pero yo quiero ir más allá del tema. Creo que los organismos de control no deben ser políticos. Es decir, eso es clarísimo. Y no solo no deben ser políticos, sino que desde mi punto de vista, los órganos de control y de regulación son otros poderes del Estado. Es decir, creo que el Estado de tres poderes de Montesquieu ha sido superado ampliamente por las necesidades de la sociedad capitalista. Entonces, todos los organismos de control, ya sea de la corrupción o ya sea de las tarifas de las comunicaciones, tienen que ser un poder autónomo y separado del Estado. Y entonces le correspondería un régimen similar al que tiene, por ejemplo, la justicia, es decir, en el cual intervienen los otros dos poderes en su designación, pero que necesita una mayoría amplia y que además tiene que ser esencialmente independiente del poder no solo del legislativo, sino también del ejecutivo. Bueno, creo que lamentablemente la doctrina no lo ha recogido, es decir, se sigue insistiendo en la teoría de los tres poderes, cuando en realidad para mí hay N poderes. La Junta Electoral es otra cosa, otro poder del Estado que tiene las mismas características. Entonces yo creo que es necesario avanzar desde el punto de vista conceptual para fijar una condición distinta para estos poderes y estas oficinas reguladoras y organizadoras. La nota de búsqueda, antes de incluir el intercambio con Gil Iribarne, recuerda esta gestión que él encabezó, 2017 a 2020. En principio debió haber seguido hasta el 2022, tenía que abandonar el cargo recién en 2022. Bueno, dice, durante esa gestión de Gil Iribarne, la Junta tuvo un perfil alto, con resoluciones adoptadas por unanimidad. Cuestionó la conducta de, entre otros, el ex vicepresidente Raúl Sendik, el ex senador frente amplista Leonardo de León y los intendentes blancos Armando Castañdebat, que ahora es subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Caram, Agustín Bascú y Adriana Peña. También le recomendó incluso al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, que dejara de contratar a su consuegro como chofer. Creo que es bastante claro que la Junta se manejó con independencia de los partidos, dijo Gil Iribarne en un momento del reportaje. ¿Alejandro? Sí, gracias. Lo primero que quisiera decir de tres cosas que quisiera volcar en esta reunión es que en realidad no entiendo que lo que está ocurriendo ahora sea una marcha atrás con respecto a lo que se hacía hasta ahora. Una marcha atrás brutal, como titula a raíz de una expresión de Gil Iribarne el semanario Búsqueda. Y no porque en realidad la designación del mismo Gil Iribarne, de Borrelli y de Matilde Rodríguez Larreta fue absolutamente política. Se hizo en base a la distribución de fuerzas políticas que existía en ese momento. Hay dos que son, uno notoriamente frente amplista, más de eso todavía, porque Gil Iribarne incluso integró un movimiento escindido del MLN allá antes de la dictadura, es decir, cuando todavía había democracia, y después, bueno, siguió en todo eso, terminó en el PVP, y finalmente se abrió el PVP, aunque sigue siendo del Frente Amplio. Pero Matilde Rodríguez Larreta también, al revés, es nacionalista. Y por otro lado, Borrelli tiene, francamente, por lo menos es la opinión general, una conexión fuerte con el gobierno frente amplista de Tabaré Vázquez. Sí, Borrelli viene del Partido Colorado, pero parece que en los últimos años desarrolló una afinidad con Vázquez en particular, ¿no? Claro, eso es lo que se comenta. De todas maneras, esto no es una marcha atrás. Ahora, para mí es seguir haciendo lo que se hizo hasta ahora. En segundo lugar, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, con lo que dijo antes Gonzalo. Este órgano no debería estar integrado en base a consideraciones políticas. Aclaro que igual
esto no tiene que ver con la forma de designación exactamente, porque actualmente lo designa el Poder Ejecutivo a sus miembros, pero con la venia de 2/3 del Senado, lo cual implica, bueno, o el consentimiento de que es gente de bien totalmente neutral, o por lo menos neutral en sus expresiones públicas, o que se pusieron de acuerdo y vamos a distribuirnos los cargos, que parece que es lo que sigue ocurriendo, como ya ocurrió hasta ahora, incluso con Gil Iribarne. ¿Por qué sigue ocurriendo? Bueno, pues por ejemplo ahora he sabido que el integrante por el Frente Amplio de la JUTEP va a ser un connotado comunista, no es alguien de afuera. ¿Y por qué? Porque se le dijo por el gobierno que tenían que elegir uno y el gobierno va a elegir dos. Bueno, o sea que yo veo que está muy mal, que no debería ser así. No debería ser así porque no debería coincidir con el cambio de gobierno, debería ser a mitad de periodo algo así, la renovación de autoridades. Eso me parece que tendría que ser así. Y en segundo lugar, por la calidad de las personas. En la Corte Electoral, el presidente anterior era el doctor Ronald Gerber y el presidente actual es José Arocena, y son dos personas, bueno, Ronald ha fallecido, pero dos personas absolutamente neutrales, a tal punto, por ejemplo, en el caso de Herbert, que fue socio mío en el estudio jurídico durante 15 años, hasta que falleció, un poco más de 15 años, nunca supe a quién votó, y eso que tenía muchísima afinidad con él. Y con Arocena pasa lo mismo, nadie lo puede imputar que sea esto o que sea aquello. Habría que elegir personas así y elegirlas a la mitad del periodo. En tercer lugar, quería anotar también que los partidos no han reaccionado distinto antes de ahora. Y es cierto, con Sendik, bueno, al final el Frente Amplio resolvió excluirlo de las posibles listas de votación, pero nunca lo excluyó del Frente Amplio. Es decir, y eso fue al final, al final, al final. Y con Leonardo de León, absolutamente nada. Por más observaciones que hizo la JUTEP en su momento, y bien hecha seguramente, a Leonardo de León, el Frente Amplio no reaccionó en absoluto y Leonardo de León siguió sentado en su banca de senador hasta el final del periodo, sin que nadie en el partido que integraba dijera nada. Y lo mismo ocurre ahora, y no me parece bien, ni ahora, ni me parecía bien antes. Insisto, no me parece que haya una marcha atrás brutal, simplemente que no se están haciendo las cosas bien como no se hicieron bien antes tampoco. Gracias. Y por último, escuchamos a Buttazzoni. Sí, yo estaba, digamos, escuchando atentamente. Yo creo que el problema es un problema muy serio. El sistema político en general parece haber tomado como de rehén a la lucha anticorrupción, quedársela para sí, distribuyendo los cargos, haciendo caso omiso a observaciones. En el caso de Sendik es claro, también en el caso de Castaing-Debat, que no solamente no fue observado, sancionado, etcétera, sino que después el nuevo gobierno lo nombra subsecretario, nada menos que de un ministerio. Y lo mismo pasa con otros intendentes del Partido Nacional que han tenido actuaciones por lo menos muy polémicas. Y se ha generado siempre ese debate, ¿no? De si la justicia dice una cosa, bueno, pero si está la JUTEP, está para algo, está para decir lo que no dice la justicia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la JUTEP, la única manera que tiene de funcionar y funcionar correctamente, lo cual es muy necesario, sería tener tres cosas. Un presupuesto mínimamente digno, cosa que no tenía ni siquiera capacidad de fotocopiar, y esa es la realidad, de fotocopiar documentos. Más integrantes, yo creo que una junta con 5 o tal vez hasta 7 integrantes tendría un carácter, por decirlo de alguna manera, tribunalicio más contundente, de más peso, más equilibrado. Y en tercer lugar, estoy totalmente de acuerdo que no debe ser nombrada con el cambio de gobierno. Eso me parece clarísimo y evidente. Pero además, yo quiero recordar una cosa. La coalición que hoy gobierna, la llamada coalición multicolor por el presidente de la República, tuvo el tema de la corrupción en el centro mismo de su campaña electoral y de sus reflexiones políticas de cara
a las elecciones que se celebraron en octubre y noviembre. Es decir, fue un tema importantísimo, de discusión, de debate, de acusaciones, de reproches y de planteos a la ciudadanía. Ahora tenemos en el Parlamento una ley de urgente consideración, que, como dijeron los principales actores del gobierno, no es que los temas sean urgentes, es que los temas son importantes y se requiere que se consideren de manera urgente. Pues bien, ¿saben cuántas veces la palabra transparencia aparece en todo el articulado, que son 259 páginas? Aparece 6 veces. 2 de ellas vinculadas a los 2 famosos artículos del chorizo de Rueda. No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Después sobre... ¿De quién es esa risa? ¿Cómo? Juan, ¿no? Juan el que se está riendo. Seguí, Fernando. No, después 2 menciones más a las contraprestaciones que deben prestar los ciudadanos que reciben asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. 6 menciones, ninguna mención, por supuesto, ni a la Junta de Transparencia, ni a ninguna opción a la Junta de Transparencia, y la palabra ética en las 259 páginas del articulado no aparece ni una sola vez. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un problema, que se puede analizar desde el punto de vista numérico y cuantitativo, como yo he hecho, o ir más al fondo. Yo me parece que sería muy importante que el sistema político todo, porque acá yo no estoy señalando puntualmente a la mayoría gobernante, sino que estoy también señalando al Frente Amplio, deberían tener otra conducta con respecto a este tema. Y me parece que el Frente Amplio no debería haber entrado en el juego de repartir cargos también en la Junta de Transparencia. Si no quieren transparencia, no quieren ética pública, bueno, está bien, pero me parece que esto es una especie de remedio, una especie de pantomima que le hace mucho daño a la credibilidad del sistema político en estos momentos. ¿Quién quería hablar ahora? Hay varias manos levantadas. Vamos con Juan primero, entonces. Fue el primero que levantó la mano. Vamos con él. Es una observación nada más sobre el comentario de Fernando Utazzoni. El análisis de las palabras es una tecnología que se introdujo con la aparición de las computadoras hacia 1950. De ahí salió la teoría de la información. Pero, digamos, es una manera muy objetiva de buscar el significado de las cosas, ¿no? Es decir, el buscar cuántas veces se repite una palabra en un determinado texto parece ser una situación absolutamente mecánica. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de la información, es absolutamente significativa. De modo que me congratulo de que las computadoras ahora permitan hacer ese análisis en un par de minutos, ¿no? Es decir, que era mucho más complicado. En el pasado no se podían hacer antes de la computadora. Bueno, lo cuento en 10 segundos. Bajé el PDF de Presidencia, puse buscar y por las palabras encontré toda la nube, digamos, referida, ¿no? La verdad que te sacó, Fernando, lo que hizo Juan fue sacarte todo el milagro que tenías encerrado del esfuerzo durante horas buscando las palabras. No, al revés, lo que hizo fue sacar... Yo creí que habías pasado horas dedicado a eso. No, pasé horas dedicado a pensar cómo iba a decir eso que encontré en 10 segundos, que no es lo mismo. No, pero fue la tradicional reivindicación ingenieril de Juan, ¿no? Y está muy bien que lo haga, y me parece que es un mecanismo muy útil que nos ahorra mucho tiempo y nos permite dedicar el tiempo a pensar en el significado de lo que hacemos. Gonzalo. Sí, a mí de las cosas que dijo Fernando, lo que me parece más importante es las 2 primeras, que es que si tú vas a tener una junta anticorrupción, tenés que dotarla de un presupuesto adecuado, de gente adecuada, de los medios para poder hacer su trabajo. Y yo creo que el problema, lamentablemente, aquí no es solo del sistema político. A mí me parece que es el sistema social del Uruguay, que tiene como una aversión a meterse en determinados temas que tocan intereses. Es un poco lo que decía la nata: en este país no se puede investigar nada porque son todos primos. Y tiene mucho más verdad de lo que aparenta. Eso no es una broma lo que estaba diciendo. Yo creo que en el Uruguay hay un sistema que funciona contra que la gente se meta a investigar a fondo en determinados temas. ¿Por qué? Porque toca los intereses varios. Y que digo, no es solo político esto.
Me acuerdo cuando estaba en el capítulo uruguayo de Transparencia Internacional, tuvimos varios ejemplos de cosas que no tenían que ver con la política, pero que eran claramente áreas en las que había claros indicios de que las cosas no estaban funcionando, que había corrupción. Y cuando fuimos a meterlos, te encontrabas con una nebulosa. Si se había creado una comisión para investigar eso, ibas a hablar con la comisión y te decían, bueno, lo que pasa es que desde que se creó la comisión no recibimos ninguna denuncia. Hay algo muy duro que romper en el Uruguay. Y yo estoy totalmente de acuerdo que una junta anticorrupción tiene que tener no solo apoyo político, tiene que tener apoyo financiero, absoluta independencia. Y por supuesto, me repito lo que dije al principio, tiene que ser nombrada en una forma absolutamente independiente. No sé si voy a pensar sobre lo que está sugiriendo Juan, de que tiene que ser un poder aparte. No sé si da para tanto. Capaz que sí. El propio Gil Iribarne ha descrito más de una vez la escasa estructura con la que cuenta la JUTEP, ¿no? Más allá de cuántos miembros tiene y cómo son elegidos, el personal, los medios con los que debe moverse son escasos, ¿no? Él ha contado en algunas ocasiones cuánto del trabajo a propósito de un caso lo llevó a cabo él personalmente, ¿no? Más allá de que sí, hay técnicos, hay funcionarios a los cuales apoyarse, ¿no? Es un organismo chico, es un organismo limitado. Creo que tiene 10 funcionarios y 3 en comisión o algo así. No estoy absolutamente seguro de que sea exactamente esa la cantidad, pero es como decís tú, Emiliano, y bueno, como decía Gonzalo y Fernando, tiene un presupuesto muy acotado y la disponibilidad de los funcionarios es pequeña. Incluso nada más que para tramitar de alguna manera la recepción de las miles de declaraciones juradas que tienen que hacer una cantidad enorme de funcionarios públicos, porque además está incluida la policía. O sea, son decenas de miles, creo. Sí. Yo quiero señalar... No, estaba buscando algo que dice Gil Iribarne en la entrevista sobre eso, pero vamos con Fernando primero, dale. No, un apunte nomás con lo que decía Gonzalo de la investigación. Yo sí quiero reivindicar, aunque estoy de acuerdo con Gonzalo, pero quiero recordar el trabajo de investigación que durante muchos años ha realizado el periodismo en Uruguay. No lo han hecho todos los periodistas, no lo han hecho todos los medios. Hay medios que notoriamente no incurren, no incursionan en el periodismo de investigación, pero sí ha habido un gran número o un número de periodistas que en el Uruguay, en muy diversos temas, han hecho un periodismo de investigación muy importante. En muchos casos incluso, digamos, investigando cosas vinculadas al poder político y al poder económico, ¿no? Lo cual no solo es loable, sino que debe ser respaldado y fomentado de aquí al futuro, cosa que debería ser muy importante, ¿no? Juan. Bueno, yo quiero decir que si una comisión es independiente del ciclo político del Ejecutivo, es posiblemente independiente del Legislativo y además tiene recursos propios, tiene autonomía, eso se llama, por definición, un poder del Estado, ¿no? Es decir, es lo que le pasa a la Corte de Justicia, a la Corte Electoral o a otros organismos. Es decir, en definitiva, creo que está claro que esa es la situación. Bueno, no es exactamente así, Juan. La Corte Electoral no es un poder técnicamente. Poderes son nada más que 3. La Corte Electoral, el Tribunal tampoco lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para poner otro ejemplo. Pero bueno, de todas maneras entendemos a lo que querés apuntar, ¿verdad? A que haya una independencia enorme. Pero capaz que lo que más importa es que sean electas las autoridades de la JUTEP, por ejemplo, en la mitad del periodo. Como quizás debería ocurrir también con las autoridades del Banco Central, según se ha propuesto más de una vez al respecto. De la entrevista de ayer, leo un párrafo que agrega otras dimensiones al malestar, digamos, a la preocupación que Gil Iribarne transmite. Él dice, el tema es qué está pasando en el mundo con la corrupción. Claro, ahora con el coronavirus parece que se corre el escenario en cuanto al tema. Pero si tú mirás el momento en el que asumimos nosotros, la región estaba prendida a fuego por la corrupción. Es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Cómo eso ha quedado tan atrás? Ni nos acordamos, pero bueno, es cierto.
Dice, bueno, el ministro Moro nos lo ha hecho acordar hace unos pocos días. Hace pocos días, Moro, que saltó a la política a partir de la operación Lavallato, etcétera, terminó siendo ministro de Bolsonaro. Bueno, ahora deja el gobierno de Bolsonaro, y también a partir de lo que él sospecha es un fenómeno de corrupción, ¿no? El interés del presidente y su entorno de interferir en determinadas investigaciones policiales. Bueno, pero él dice Hilary Barnes, la región va a seguir prendida a fuego por este tema. Entonces, en ese contexto, quedarnos con que según Transparencia Internacional Uruguay es el mejor país de América Latina me parece un error. ¿Por qué? Porque es cierto que tenemos fortalezas y estamos mejor que otros, pero tenemos muchas debilidades. Y creo que, y esta situación en la que estamos un poco me lo confirma, creo que una de las principales debilidades es la falta de voluntad política de hacer estas cosas en serio. El sistema político no quiere, no está dispuesto a establecer y hacer efectivos sistemas de control que realmente condicionen la acción de los corruptos y promuevan la transparencia y la ética en serio. Hay mucho de vamos a hacer como que hacemos. Y ahí se detienen leyes. A esto quería llegar, ¿no? Aprobaron varias leyes el año pasado que parecía que iban en el camino correcto, pero que si rascas un poco, no van en el sentido correcto. Y otras, como la de los viáticos, la aplican en septiembre porque es año electoral y la suspenden en diciembre porque el tema de los viáticos toca muchos bolsillos. Bueno, es claro lo que dice él, ¿no? Gonzalo. Sí, no, es así. Yo me había olvidado, yo había leído esa entrevista y me había olvidado de esa parte, pero creo que merece ser destacada y hiciste muy bien en destacarla. Ahora, haciendo un poco de autocrítica también. Sí, pues es que cuando leí esa parte del reportaje, rescaté sentimientos o, ¿cómo decirlo?, o pensamientos míos cuando tratamos periodísticamente uno de estos proyectos o alguno de estos proyectos que en esta materia se presentan al Parlamento. Siempre me queda la sensación de que van por la mitad del camino, ¿no? De que falta, ¿no? De que parece que sí, pero no. De que después cómo se controla, después quién ejecuta. ¿No? Y bueno, Hilary Barnes, que está en eso, tiene esa misma convicción. Así es. No, la autocrítica a la que yo iba a hacer, y que me parece que es correcta, es que yo creo que este gobierno de coalición lo ha hecho muy bien desde que ha entrado. Verdaderamente, aparte, se enfrentó a un problema absolutamente inédito y yo creo que lo ha manejado muy bien. Yo miraba las estadísticas ayer de desempeño de los países y Uruguay está entre los países que mejor se han desempeñado en el mundo. Es decir, estamos ahí con Dinamarca. Ahora, en lo que sí ha fallado, y esto quizás no es culpa tanto del gobierno como de la coalición misma, es en el nombrar a las personas. Se ha retrasado muchísimo en nombrar gente, y esto que está pasando en la Junta viene al caso, porque es el motivo por el cual Hilary Barnes oficialmente se va, y porque no puede trabajar porque quedó él solo. ¿Por qué? Porque no le han nombrado a los otros directores. Entonces, creo que eso, incluso en el Uruguay, que es un país que hay tanto tiempo entre que se define electoralmente quién va a ser el presidente y que asume el mando, es un tiempo larguísimo. Igual, a pesar de eso, no fueron capaces de nombrar la gente necesaria. Y yo creo que, como digo, no es tanto un problema del liderazgo del Partido Nacional, sino que son los socios de la coalición, evidentemente, no deben haber ayudado. Desde la audiencia agregan otro factor para este análisis, otra pieza para este cuadro, para este tablero. Las observaciones del Tribunal de Cuentas. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto real tienen las observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y acá otra vez, ¿cuántas veces se ha discutido esto? ¿Cuántas veces ha aparecido en el debate político este punto que menciona Elvio, ¿no? Sin duda. Porque es un pequeño poder del Estado que no tiene poder, en definitiva. Bueno, ahí yo quiero señalar una cosa. Las observaciones del Tribunal de Cuentas, uno de los problemas que tienen es que en general los mecanismos de control pasan por el TOCAF, por el Tratado Ordenado. Y realmente el TOCAF, si uno lo lee detenidamente, descubre que tiene un nivel de, por decirlo así, de retraso desde el punto de vista
normativo, desde el punto de vista incluso tecnológico, que vuelve muy difícil que haya una compatibilidad en lo que se hace desde el mundo de la administración pública, sobre todo, bueno, de los ministerios, de las empresas, y lo que el Tribunal de Cuentas puede analizar y resolver. Entonces, yo creo que ahí hay otro, que la madre del borrego es más el TOCAF que el comportamiento del Tribunal de Cuentas y los que reiteran el gasto en los distintos incisos, ¿no? Volvemos. Sí, con una aclaración, perdón, Emiliano, con una aclaración, el mecanismo previsto, el de reiterar el gasto, corresponde, digo para la audiencia, ¿no? Corresponde a que si observa un determinado gasto al Tribunal de Cuentas, el organismo al cual le realizó la observación puede reiterar el gasto pese a la observación. Sí. En ese caso, la observación, con la aclaración de que se reiteró el gasto, pasa al Parlamento, a la Asamblea General, pero que es la que debería resolver qué hacer con eso. Bueno, nunca se trata. No, en el Parlamento Hay se amontonan los expedientes, ¿no? cientos y cientos de observaciones de toda especie y jamás se tratan. Se nos fue el tiempo, Gonzalo, así, mínimo. No, muy brevemente, es decir, el problema aquí, Alejandro, es que el Parlamento no tiene capacidad técnica para revisar esos gastos. No tiene un equipo técnico que realmente pueda decir, no, mire, esto estuvo mal reiterado. Este gasto estuvo mal hecho y la reiteración está mal. No tiene ese tipo de cuerpo técnico que le permita hacer eso y los legisladores no tendrán tiempo. Mira, Gonzalo, más que eso es lo que decía Emiliano recién, son cientos y cientos, miles de observaciones y es imposible que las pudiera atender, pero no porque no tengan capacidad o no tengan asesores, sino porque materialmente es imposible. Volvemos. Dígalo. Antes de volver, antes de pasar al segundo punto, estimados tertulianos, les leo este mensaje que manda Gustavo de Bogotá, que está siguiendo la emisión en video. Dice: los tertulianos se han lucido cambiando sus sets, salvo Juan Grompone, que se destaca de manera especial. Su cámara tiene un balance de color que me encanta, pues me recuerda a la película Ektachrome para Slides. ¡Qué maravilla! ¿Entienden ese análisis? Juan, en particular, ¿cómo te cayó? Bueno, es la Mac, ¿no? Son las propiedades de la Mac. De un modo que yo no estoy usando auriculares y no necesito nada, porque no interfiere el audio con el video y con el micrófono, ¿no? Uh-huh. Sí, pero... Buen diseño de la Mac. Y lo otro que marcan algunos es que esta vez tenemos dos bibliotecas, ¿no? Hay un choque de bibliotecas. Porque Juan estaba ya acostumbrado... La mía no tiene comparación con la de Juan, ¿no? Que es una biblioteca importante en todo el Uruguay, digo. Quiero aclararlo, la mía es una pequeña biblioteca, hay una gran biblioteca digital, como todos ya saben, pero mi biblioteca, que se reparte en algunas habitaciones, debe ser una centésima parte tal vez de la que tiene Juan Grompone, bueno. La familia Grompone. Bueno, yo uso muchísimo la biblioteca digital también. En general la uso más que la de papel. ¿La de papel a esta altura es una especie de museo o qué es? No, es el último recurso.